Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar sobre fisiología del endotelio, particularmente enfocada a la fisiopatología de la aterogénesis o la aterosclerosis. Vamos a compartir la diapositiva. Bien, bueno, en principio me voy a presentar, soy Luis Ignacio Martínez Amézaga, me conocen como Iñaki también, y el objetivo de esta clase va a ser principalmente hablar de los conceptos básicos de la fisiología del endotelio, entender los mecanismos moleculares y celulares de la aterogénesis, los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y cómo ellos influyen en la formación de la placa de ateroma. Primero, para entender la fisiología del endotelio, tenemos que recordar que absolutamente todas las células que han evolucionado desde organismos unicelulares a pluricelulares han necesitado, luego de la adquisición obviamente de las mitocondrias, el aporte de oxígeno. Cuando una célula necesita una gran cantidad de oxígeno para producir ATP, y esto se da obviamente gracias a la mitocondria, y esto luego, con el paso de la evolución, da origen a organismos pluricelulares, se necesita algún sistema que le pueda aportar oxígeno absolutamente a todas las células de ese mismo individuo. Este sistema que va cambiando desde que somos organismos unicelulares, que es solamente la difusión simple, a partir del cual pasa el oxígeno hacia la célula y el dióxido de carbono fuera de la célula, cuando tenemos organismos multicelulares, vamos a requerir de otro mecanismo más allá de la difusión simple. Se cree que una célula o un organismo multicelular que tenga un tamaño de 1 centímetro cuadrado necesitaría una presión atmosférica 100 veces mayor para que alcance el oxígeno a difundir de forma por difusión simple hacia la célula que esté en el centro de la misma. Es decir, que a partir de esto necesitamos una hendidura, una comunicación, que obviamente va a ser el sistema cardiovascular, integrado con el sistema respiratorio. Entonces, a partir de esto tenemos una comunicación con el ambiente externo por el cual difunde el oxígeno hacia la sangre, y el sistema circulatorio se encarga de llevar ese oxígeno y esos nutrientes y arrastrar el dióxido de carbono desde todas las células de nuestro organismo. Y esto está tan desarrollado y tan ramificado que obviamente lo hemos estudiado en anatomía y en fisiología, en histología, cómo se va dividiendo todo el sistema cardiovascular, las arterias de gran tamaño, que son las arterias elásticas, luego las arterias musculares, las arteriolas, y se dividen los capilares, que van a difundir en todas las células el oxígeno y luego llevarse el dióxido de carbono, desde las vénulas, luego las venas medias, las venas de gran calibre, de gran tamaño, y nuevamente hacia el corazón, y luego sigue hacia la circulación pulmonar para restituir el aporte de gases y nutrientes. Em, Esto es una imagen que me gusta, está expuesta en el Bodies Exhibition, que es una imagen de cómo se ramifica todo el árbol vascular. Podemos ver acá un cuerpo entero, y esta ramificación es tan grande de las capilares en todo el cuerpo, que si nosotros extendiésemos todos los capilares de un solo ser humano, las arterias y las venas y las arteriolas, etcétera, podríamos dar 2 veces la vuelta al mundo con todos estos vasos unidos uno al lado del otro. Y esto es solamente con un solo ser humano. Entonces, volviendo a la fisiología del endotelio, no le damos la importancia que debería tener, porque por lo menos a mi ver es quizás el órgano, todo el endotelio es un órgano más importante de nuestro cuerpo, porque si el endotelio falla, si el endotelio no funciona correctamente, no le van a llegar los nutrientes necesarios a todos los órganos de nuestro cuerpo. No existe ninguna célula en todo nuestro organismo que esté separada más de 1 milímetro de un capilar. Es decir, es muy importante que alcance la sangre con todos sus nutrientes y sus gases importantes a las células de todo nuestro cuerpo. Y el endotelio tiene muchas funciones. El endotelio sirve para mantener la permeabilidad, para la elaboración de anticoagulantes, antitrombóticos y fibrinolíticos. Los conocemos ya de fisiología como la prostaciclina, la trombomodulina.
moléculas similares a la heparina, la elaboración de moléculas protrombóticas, también cuando existe un daño que necesitamos frenar una hemorragia, como el factor de von Willebrand, factor tisular, inhibidor de plasminógeno, la producción de matriz extracelular, cada vez hay más investigación que relaciona el endotelio y los vasos sanguíneos con la regeneración del tejido, la modulación del flujo sanguíneo, la reactividad vascular. También sabemos cómo el endotelio tiene una función primordial en la regulación de la resistencia periférica, de la presión arterial, por lo tanto, con mediadores como vasoconstrictores, el vasoconstrictor más poderoso que conocemos, que es la endotelina, y la enzima convertidora de angiotensina a nivel del endotelio, principalmente pulmonar, y vasodilatadores, que también el endotelio produce el vasodilatador más potente que conocemos, que es el óxido nítrico y la prostaciclina, entre otros, obviamente. También tiene un rol importantísimo en la mediación de la inflamación y la inmunidad. Sabemos que todas las células de la sangre que tienen un rol importante en el sistema inmunológico, como los macrófagos, bueno, en este caso los monocitos, los neutrófilos, tienen que atravesar el endotelio para llegar al tejido intersticial, que es donde se da el proceso inflamatorio, y también colaboran con la producción de interleuquinas, moléculas de adhesión como las selectinas, las integrinas, que permiten la adhesión de estas células al endotelio para poder atravesar nuevamente por diapédesis hacia el tejido intersticial. Y también regulan el crecimiento celular luego de que hay un daño a través de producción de factores de crecimiento. Y tienen un rol, en este caso no muy positivo, en la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad. Y la pregunta acá es, bueno, ¿y por qué es importante conocer el funcionamiento endotelial? Pero particularmente en esta clase vamos a hacer hincapié en la falla de este funcionamiento y estas fallas cómo contribuyen en la formación de la placa de ateroma. Eh, y esto desencadena en lo que llamamos las enfermedades cardiovasculares. ¿Y por qué es importante comprender la fisiopatología de la aterosclerosis en este caso? En Argentina, este es un reporte del 2020, podemos ver que como causa de muerte en distribución y porcentaje en todo el país, las enfermedades del aparato circulatorio, que acá las marqué en amarilla, vemos que ocupan el 25,8% de todas las causas de defunciones registradas. Y esto significa que las enfermedades cardiovasculares en nuestro país y en el mundo siguen ocupando el primer puesto en todas las causas de muerte. Argentina, comparada con otros países, y esto es un reporte hecho desde 1990 a 2019, la carga mundial de enfermedades cardiovasculares, vemos que no estamos tan mal ubicados, estamos en azul, que representa entre 620 a 720 de prevalencia por cada 100.000 personas, pero asimismo, aunque no estamos tan mal comparado con otros países, sí sigue siendo la primera causa de mortalidad. Acá hay un mapa global de la prevalencia estandarizada por edad de enfermedades cardiovasculares hecho en el 2015, y esto es importante estandarizarlo por edad porque puede haber un sesgo en el caso de países que tienen poblaciones más longevas, poblaciones que tienen, digamos, individuos con mucha mayor edad. Es esperable encontrar que haya más muerte por enfermedades cardiovasculares, pero adaptado por edad o estandarizado por edad, Argentina sigue estando en un buen puesto. La carga global por ACV, esto publicado en la revista The Lancet, hecho entre el 99 y el 2013, también nos ubica en un lugar que no está tan mal comparado con otros lugares del mundo, pero eh, estamos en un 86% de carga global. Con respecto a la muerte por millón de habitantes por accidente cerebrovascular, hecho por la OMS en el 2012, también nos ubica en un lugar que no, acá ya no estamos en un buen posicionamiento. Tenemos una muerte por millón de 641 a 771, y esto no solamente habla de prevalencia de ACV, sino de la calidad de atención que le podemos brindar a nuestros pacientes para prevenir la muerte. Y ahora vamos, ya que podemos decir que, bueno, obviamente es muy importante poder entender esto,
vamos a hablar de la aterogénesis o la fisiopatología de la formación de la placa de ateroma. Es importante recordar que cuando estamos hablando de aterogénesis, estamos hablando de las arterias de gran y mediano tamaño, no estamos hablando de las arteriolas. Entonces tenemos que definir que la arteriosclerosis en realidad significa endurecimiento de las arterias. Estamos hablando de un término literal que habla de endurecimiento de las arterias. Y esto puede ser por tres mecanismos. El primero, que es el que vamos a centrar en esta clase, es la aterosclerosis, que es el patrón más frecuente e importante, y que habla de la formación de la placa de ateroma que vamos a desarrollar más adelante. La segunda causa de arteriosclerosis es la esclerosis calcificada de la media de Mockenberg, que esto se da casi inevitablemente en todas las personas mayores a 50 años y que tiene que ver con el depósito de calcio en las arterias musculares y el endurecimiento vascular, pero no invade la luz y por lo tanto no genera un aumento directo en el riesgo cardiovascular. Y por último está la arteriolosclerosis, que es la afectación de las arteriolas, y esto no vamos a centrarnos en esta clase, pero es importante particularmente a nivel del riñón, a nivel del cerebro y a nivel de los nervios periféricos. Pero no vamos a centrarnos porque se escaparía de los objetivos de esta clase. El proceso por el cual se va formando la placa de ateroma, esta placa de grasa que todos conocemos por conocimiento popular, se da desde la infancia, es un proceso inevitable, podríamos decir, y ya se puede ver incluso en autopsias de niños que se empiezan a formar las estrías grasas a nivel principalmente de las arterias de gran tamaño como la aorta, y que es la acumulación intracelular de lípidos que se va a ir dando en la íntima a través de los macrófagos que se transforman en células espumosas. Obviamente, este proceso, como dijimos, es clínicamente silente, inevitable, se empieza a dar desde la primera década de la vida, pero cuando no se frena o se acelera de forma patológica, llegamos a la placa de ateroma propiamente dicha, que es la lesión tipo, antes se denominaba lesión tipo 4, y ya desde la tercera a la cuarta década de la vida tenemos los fibroateromas o la complicación que va a complicarse generalmente con un trombo y formar un infarto en algún órgano donde se haya formado esta placa, o algún tromboémbolo, pueda generarse una ruptura, bueno, consecuencias que se verán en materias como, por ejemplo, anatomía patológica. Esto es un esquema de cómo comienza la formación de la placa de ateroma. Primero los monocitos van a migrar hacia la íntima. eh, Tiene que haber previamente alguna daño o una injuria endotelial, que vamos a ver por qué se puede dar. Y posteriormente estos monocitos van a fagocitar a las LDL oxidada y promover a la migración de las células musculares lisas para formar propiamente la placa de ateroma con células espumosas, células musculares lisas que van a terminar obstruyendo o disminuyendo la luz del vaso sanguíneo. Se va a activar una respuesta inflamatoria y esta respuesta inflamatoria va a generar una activación, una formación de colágeno, mayor cantidad de radicales libres y obviamente la placa se va a terminar formando con la estructura morfológica que conocemos en anatomía patológica. ¿Cuál es el rol de la disfunción endotelial o de la activación del endotelio? Y vamos a arrancar por esto porque esto es lo primero que va a suceder. El endotelio tiene dos estados. Un estado, por así decirlo, normal, de reposo, que es un estado basal, es un estado en el que su superficie no es aterogénica, donde el flujo de la sangre es laminar. Es un endotelio, podemos decir un endotelio sano. Un endotelio enfermo es un endotelio activado. Y hay muchas cosas que pueden activar a una célula endotelial. En cambio, un endotelio enfermo es un endotelio activado, un endotelio por el cual puede ser estimulado por un flujo turbulento de la sangre, la misma hipertensión, citoquinas proinflamatorias, sistemas de complemento, productos bacterianos.
productos de lípidos, productos de glicosilación avanzada, hipoxia, virus y el humo del tabaco. Esto lo que va a generar en este endotelio enfermo es el aumento de moléculas procoagulantes de adhesión que van a permitir el pasaje de leucocitos hacia la íntima y factores proinflamatorios que van a perpetuar la respuesta inflamatoria. Va a haber una expresión alterada de quimiosinas, citoquinas y factores de crecimiento. Y en este punto vamos a ver que el endotelio activado es quizás por así decirlo, el inicio y el fin de todo este proceso que vamos a ver que se va a repetir de todos los factores que vamos a hablar. Este proceso se va a repetir a lo largo de toda la clase y tiene que ver con esto. Bien, vamos a hablar en esta parte de la activación endotelial solamente por el flujo turbulento. Nosotros sabemos que existen dos tipos de flujos de la sangre, un flujo laminar y uno turbulento, que lo que va a generar es un aumento de la resistencia y lo que va también a generar es que se necesita una mayor diferencia de presión para que el flujo pueda seguir aumentando. Siempre era directamente proporcional cuando tenemos un flujo laminar, pero cuando hay un flujo turbulento, la diferencia de presión necesaria para aumentar ese flujo es mayor. Es decir, que agrega una cierta resistencia a la circulación de la sangre. ¿Dónde se va a dar un flujo turbulento? Principalmente en las arterias donde haya una alta velocidad de flujo. Obviamente vamos a entender esto como la aorta y las ramas principales de la aorta. Las arterias de gran diámetro de vaso, nuevamente la aorta. Donde haya baja viscosidad de la sangre, por ejemplo, un paciente con una anemia severa. Cambios bruscos en el diámetro del vaso, por ejemplo, un aneurisma o una estenosis o un estrechamiento de una arteria. Puntos de ramificación vascular, es decir, cuando una arteria de gran calibre se divide en dos ramas, y por eso es que fisiológicamente vamos a encontrar eh, las ramificaciones en, por ejemplo, la carótida común, que se divide en carótida interna y externa, en las arterias coronarias que salen directamente de la aorta, y estas ramificaciones es donde nosotros solemos ver las placas de ateromas. Solemos ver placas de ateromas más desarrolladas a nivel carotidio, a nivel coronario, a nivel de la ramificación de la aorta en las dos arterias ilíacas o de la salida de las arterias renales también directamente de la aorta. Son todos lugares donde hay flujo turbulento y no es casualidad que en estos sitios encontremos las principales placas de ateroma. Y acá, nuevamente, ¿qué es lo que viene primero? Causa-consecuencia. ¿Por qué? Porque si tenemos una placa de ateroma que también se generó por esta bifurcación del vaso, pero a su vez va a ocluir la luz del vaso, el flujo turbulento va a empeorar y por lo tanto el flujo turbulento generó una activación endotelial, la activación endotelial generó la formación de una placa de ateroma y la placa de ateroma generó un flujo turbulento. Entonces tenemos un círculo vicioso, un sistema de feedback positivo que se va a perpetuar hasta que obviamente se genere algún daño irreversible. Esta es la pregunta, ¿qué es lo que vino primero, el huevo o la gallina? Y esta pregunta nos la vamos a repetir todo el tiempo en la clase porque hay un montón de factores que van a, como quien dice, la víbora que se muerde la cola, que van a hacer un feedback, una retroalimentación positiva, y que no vamos a poder distinguir correctamente si primero vino el huevo o la gallina. ¿Cuál es el rol de las lipoproteínas? Recordando muy rápidamente la circulación de las lipoproteínas a nivel fisiológico, recordemos que los kilomicrones vienen absorbidos del intestino a través de la linfa, pasan al plasma y el hígado se encarga de absorber los kilomicrones remanentes y utilizar ese colesterol para formar los ácidos biliares por un lado, para producir la bilis, que luego va a haber una circulación enterohepática de la bilis, pero una fuente también de ese colesterol va a ser producir lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL que van a ir nuevamente a la sangre. Estas VLDL van a ir pasar principalmente a nivel de los adipocitos y el músculo y estas lipoproteínas van a aportarle ácidos grasos y glicerol a los adipocitos y al músculo para la utilización
de energía. A partir de esto van a quedar las LDL o lipoproteínas de baja densidad, cuando perdieron parte del colesterol, y las LDL tienen una función muy importante porque van a ir a otras células, principalmente el sistema endocrino, para la producción de hormonas esteroides. Las HDL, por otro lado, se van a encargar de retirar el exceso de colesterol y llevarlas nuevamente al hígado. Parte de las LDL vuelven hacia el hígado para reciclar el colesterol no utilizado. Entonces, lo más importante que vamos a ver acá es esta parte, que es cuando la LDL, las lipoproteínas de baja densidad, quieren llevar el colesterol a los tejidos que necesitan para producir hormonas esteroides. No olvidemos que muchas de las hormonas que nosotros producimos, importantísimas para nuestra homeostasis, la aldosterona, el cortisol, la de dihidroesplenosterona, todas las hormonas sexuales, estradiol, testosterona, progesterona, etcétera, son hormonas esteroides y sin ellas, obviamente, no podríamos vivir. Pero ¿cómo daña el colesterol al endotelio? ¿Cómo ayuda a la formación de la placa ateroma? A través de tres formas. La primera es que la hiperlipidemia crónica ya se sabe que afecta al endotelio disminuyendo la producción de óxido nítrico y aumentando la producción de radicales libres. Ya el colesterol per se produce ese daño. Otro es, obviamente, y la fisiopatología central de la formación de la placa ateroma, es la acumulación de las lipoproteínas de las LDL a nivel de la íntima, y esto se da por la permeabilidad aumentada del endotelio. ¿Por qué el endotelio tiene permeabilidad aumentada? Porque está activado. Otra cosa lo activó. El mismo colesterol o otro factor que no lo quiero adelantar, pero lo vamos a ver más adelante. Y un tercer punto importantísimo es la oxidación de las LDL. Para que se formen las células espumosas, para que los macrófagos la puedan reconocer, la LDL se tiene que oxidar. Y la pregunta es, ¿por qué se oxidan las LDL? Este es un rol importantísimo. Una LDL que no esté oxidada no va a ser captada por un macrófago y no se van a formar las células espumosas y por lo tanto la cascada inflamatoria, la respuesta inflamatoria que perpetúa el ateroma no se va a generar. Entonces, la oxidación de la LDL es un punto importantísimo. Una vez que atraviesa la LDL el endotelio, se retiene y se modifica por esta oxidación. Una vez que se modifica y que se oxida, el macrófago tiene receptores especiales que se llaman scavengers o receptores basureros que reconocen las LDL oxidadas, no las LDL comunes, sino las oxidadas, y las captan y las intentan, y digo intenta porque no lo logran completamente, destruir. A su vez, perdón, me olvidé decir que las LDL oxidada, además de ser captadas por los macrófagos, también van a perpetuar la activación del endotelio y generar este endotelio enfermo que produce todo lo que ya hablamos antes. ¿Qué oxidan las LDL? Los radicales libres. ¿Y cuál es el rol de los radicales libres? Acá vamos a hacer un repaso porque siempre hablamos y volvemos y retomamos a los radicales libres, pero nunca nos detenemos a analizar cuál es su función en nuestro cuerpo humano. Los radicales libres, y acá vamos a hablar como un sinónimo de especies reactivas de oxígeno, aunque no lo son, radicales libres son todos los átomos que, en realidad moléculas, que tienen un electrón que les está faltando en su último orbital, es lo que se dice un electrón desapareado. Acuérdense que todos los electrones tienen que estar apareados, tienen que ser de dos en cada orbital, y un radical libre, la particularidad que tiene es que le falta un electrón y tiene un electrón desapareado en este último orbital. Y los antioxidantes tienen la capacidad de ceder el electrón para que no generen reacciones en cadena que después vamos a ver cuáles son. Los especies reactivas de oxígeno específicamente son radicales libres que se desprenden del metabolismo o del uso del oxígeno, y estos son los que nos generan un daño en nuestro cuerpo. Las especies reactivas de oxígeno, que las vamos a llamar como ROS, en nuestro cuerpo las más importantes son el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo, el anión superóxido y el óxido nítrico. El peróxido de hidrógeno en sí no es un radical libre porque no le falta un electrón, pero es el que va a generar el radical hidroxilo, y por lo tanto funciona como una especie reactiva de oxígeno.
¿De dónde vienen los radicales libres? Principalmente van a venir de la mitocondria, el oxígeno molecular que nosotros utilizamos para la producción de ATP en la mitocondria, va a ir por una cadena de transporte de electrones que se da por todos los complejos del 1 al 3, y esto va a generar un anión superóxido que por una enzima que se llama superóxido dismutasa va a formar peróxido de hidrógeno, y por la reacción de Fenton, por el hierro que está dentro de la mitocondria, se va a formar el radical hidroxilo, que es el responsable de la mayor cantidad de daño que genera en la célula. ¿Cuál es la función? ¿Por qué producimos radicales libres si son tan dañinos para nuestro cuerpo? Lo producimos principalmente para producir las hormonas tiroides dentro del coloide. La formación de T3 y T4 se da gracias a los radicales libres, por eso se da a nivel extracelular en el coloide de los folículos tiroides, porque tiene que darse a nivel extracelular para no generar tanto daño dentro de las células epiteliales foliculares. Y otra función importantísima de los radicales libres es la destrucción de las bacterias que fagocitan nuestros leucocitos. Las fuentes de radicales libres, como dijimos antes, las más importantes son las mitocondrias, pero también vienen de los peroxisomas, de los macrófagos, los neutrófilos, vienen también de la NADPH oxidasa, también presente principalmente en las células fagocíticas, y también vienen radicales libres de la radiación que nosotros absorbemos, y de hecho un dato interesante es que todo el daño en el ADN que se genera por la radiación es intermediada por los radicales libres. No es que la radiación UV directamente daña el ADN, sino que lo daña a través de la formación de radicales libres. Y el estrés oxidativo obviamente también va a generar radicales libres. Las consecuencias de los radicales libres, de las especies reactivas de oxígeno, son muchas. Acá tenemos causas que aumentan la producción de radicales libres, principalmente algunos genes oncogénicos, en muchas moléculas proinflamatorias, algunos factores de crecimiento, y la hipoxia y la isquemia también va a aumentar la producción de los mismos. El efecto, como dijimos antes, va a ser la peroxidación de lípidos. El radical libre el ROS va a generar una peroxidación de un fosfolípido en membrana y va a robarle un electrón, y este fosfolípido va a robar al que le sigue, generando una reacción en cadena y dañando toda la membrana celular. Son muy dañinos para la membrana celular, van a modificar proteínas intracelulares, generando una mal plegamiento, un funcionamiento incorrecto de proteínas. Hoy en día se sabe que el mal plegamiento proteico forma parte de la fisiopatología de un montón de enfermedades, por ejemplo el Alzheimer, y el daño más importante que tienen los ROS es el daño en el ADN, generando mutaciones a veces irreversibles que van a dar lugar a, por ejemplo, una disminución de la función de una célula y aumentando el riesgo de la apoptosis o la muerte celular programada, y en el peor de los casos va a generar un daño en el ADN que va a promover el desarrollo de una neoplasia. La inflamación, si estamos hablando de aterogénesis, no podemos hablar de que no haya inflamación. Es decir, la formación de la placa de ateroma sí o sí conlleva a un proceso inflamatorio crónico, y podríamos decir que son casi sinónimos. ¿Por qué? Porque involucra células del sistema inmunológico que van a estar comunicadas entre sí a través de citoquinas y de muchísimas moléculas proinflamatorias que van a perpetuar una respuesta inflamatoria. Lo primero que tiene que suceder es la migración del macrófago y la captación de las LDL oxidadas por los receptores que habíamos llamado antes, los receptores basureros o scavengers, y estos macrófagos van a producir citoquinas proinflamatorias que van a perpetuar el daño tisular a nivel de la membrana de la íntima, del colágeno y toda la matriz extracelular. A su vez, no nos olvidemos que los macrófagos también producen radicales libres. El proceso inflamatorio, todas las células, digamos, que fagocíticas producen radicales libres para destruir lo que hayan intentado fagocitar, y por lo tanto perpetúan la activación endotelial, perpetúan el daño de la matriz extracelular. Y algo que
se ha descubierto también y que tiene un rol muy importante en la aterogénesis, es que el macrófago no actúa solo. Los linfocitos T helper 1 van a eh, generar una coestimulación con los macrófagos. El macrófago le va a presentar a la LDL oxidada, al linfocito T helper 1, como si fuera un antígeno, y este linfocito T va a activar una respuesta inflamatoria, TH1, para intentar destruir esta LDL oxidada, también perpetuando la respuesta inflamatoria. Esto es otro feedback positivo. Van a intervenir LL oxidadas, proteínas del shock térmico, e incluso algunos microbios. Ya se sabe también que las inflamaciones crónicas por ciertos microbios también aumentan el riesgo de aterogénesis. Y este feedback positivo que vemos acá entre el TEL-helper 1, el macrófago, las citoquinas que producen, interferón gamma, etcétera, van a estimular también la migración de las células musculares lisas hacia la íntima, que forma parte del proceso de la aterosclerosis. Y esto es lo que uno puede medir a nivel del laboratorio en pacientes con elevado riesgo cardiovascular que tienen aumento de reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva ultrasensible, pero también la proteína sérica amiloide A, la interleuquina 6 y cómo se comunica el tejido adiposo con la placa ateroma y con el hígado a través de la interleuquina 6 para generar citoquinas o cascadas proinflamatorias ya a nivel sistémico, es decir, el paciente con aterosclerosis es un paciente crónicamente inflamado. Y esto es un concepto muy importante. Entonces, como pasos que se tienen que dar es primero la lesión y disfunción endoteliales, acumulación de lipoproteínas, adhesión de monocitos al endotelio, adhesión plaquetaria, que no nos vamos a meter muy en profundidad acá, forma parte más de la cascada de coagulación, pero va a ser importante para producir también factores que van a activar el endotelio y aumentar la permeabilidad tanto de los macrófagos y las células activadas. Em, Proliferación de las células musculares lisas y migración hacia la íntima, reclutamiento de linfocitos T, acumulación mayor de lípidos, porque esto sigue con un feedback positivo, y finalmente la placa se calcifica y quedan desechos necróticos tardíamente en la patogenia. Y ahora vamos a hablar de cómo los factores de riesgo cardiovasculares conocidos, o por lo menos los más conocidos, intervienen a nivel fisiopatológicamente en la formación de la placa de ateroma. Tenemos muchos factores de riesgos, acá vamos a hablar de los más importantes y se dividen en dos grandes grupos, los no modificables y los modificables. Los no modificables tenemos anomalías genéticas, mutaciones ya heredadas, antecedentes familiares, la edad y el sexo masculino. Me voy a tener a hablar principalmente de la edad, voy a hablar un poquito de una anomalía genética de las más involucradas en la aterogénesis, pero voy a detenerme un poquito más en la hiperlipidemia, la hipertensión arterial, el tabaquismo, diabetes y la inflamación, no porque ya lo estuvimos hablando previamente. Bien, del primero que vamos a hablar es de la hipertensión arterial. Lo que se conoce hasta el momento es que la hipertensión arterial es como causa de la aterogénesis, se debe principalmente al flujo turbulento. Lo que voy a agregar a lo que ya hablamos previamente es que lo que se sabe hoy en día es que en las células endoteliales tienen mecanorreceptores en la membrana luminal y estos mecanorreceptores pueden sensar si el flujo es laminar o turbulento. Si sensan un flujo turbulento, van a activar una serie de mediadores intracelulares que van a actuar directamente sobre el ADN y esto va a estimular a la producción de angiogénesis, apoptosis, proliferación, inflamación, etcétera. Es decir, son cambios genéticos y epigenéticos que van a estar diferenciados si es un flujo laminar a favor de vasodilatadores, moléculas antitrombóticas, proteínas antiinflamatorias, enzimas antioxidantes, y si es un flujo turbulento, toda una maquinaria genética a favor de marcadores mesenquimales, moléculas protrombóticas, más adhesión celular, más inflamación, más producción de radicales libres. Pero acá, de nuevo, causa-consecuencia. También se sabe que, por ejemplo, cualquier patología que aumente la producción de radicales libres
va a generar una disminución en la producción del óxido nítrico. El óxido nítrico es un radical libre y se sabe que si hay un aumento en la producción de otros radicales libres, como el anión superóxido, etcétera, va a disminuir, acá se ve en esta figura, la producción de la óxido nítrico sintetasa y por lo tanto, que se llama INOS, que va a haber menos óxido nítrico y por lo tanto, si hay menos óxido nítrico, hay menos vasodilatación y por lo tanto hay más vasoconstricción. Si hay más vasoconstricción, más resistencia periférica y por lo tanto mayor hipertensión arterial. Es decir, que la hipertensión arterial puede ser causa de la aterogénesis, pero también otros factores de riesgo cardiovasculares que aumentan la producción de radicales libres van a aumentar la presión arterial. Con respecto al tabaquismo, esto es importante conocerlo como un factor de riesgo cardiovascular muy importante y lo que se conoce hasta el momento es que hay muchísimas sustancias que son carcinogénicas, que tienen una toxicidad a nivel de los cilios directamente sobre la mucosa bronquial y bronquiolar, pero el efecto sobre el endotelio y el daño a nivel cardiovascular se debe principalmente por la estimulación de la formación de radicales libres. Dentro de la fisiopatogenia o la asociación entre el tabaquismo y las causas de aterosclerosis, principalmente se debe a la disminución de la producción de óxido nítrico, por eso también el tabaquismo aumenta o genera una vasoconstricción muy rápida. Desde el primer pitada que se le da al cigarrillo se puede observar cómo se genera la vasoconstricción en cuestión de minutos, pero a su vez aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno sumamente tóxicas que van a degradar las fibras elásticas y van a producir todas las consecuencias que ya sabemos del estrés oxidativo que van a activar el endotelio y formar a la larga o ayudar a formar la placa de ateroma. La dislipemia, como hablamos previamente, per se va a ser un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Sabemos, conocemos el HDL como el bueno, el LDL como malo, que tenemos que dejar de pensarlo así porque el LDL también tiene funciones fisiológicas, pero obviamente todo en exceso puede llegar a ser dañino. Sabemos que la dislipemia tiene factores genéticos y factores ambientales. Dentro de las enfermedades genéticas, que producen dislipemia se conocen varias. La más famosa es la hipercolesterolemia familiar, que se debe a una mutación del gen del receptor de la LDL y por lo tanto no se puede captar a nivel hepático. Esto genera un aumento de las lipoproteínas de baja densidad a nivel sanguíneo, generando su acumulación en todos los órganos y tejidos, que uno lo puede ver clínicamente como santomas o santelasmas y el arco senil precoz en estos pacientes. Pero los factores ambientales que están asociados al aumento total del colesterol total y de las LDL, principalmente con un nivel de evidencia A y una magnitud de efecto importante, se sabe que son las grasas trans, las grasas saturadas. Estas son las intervenciones en el estilo de vida para reducir estos valores. Por lo tanto, a la inversa, el exceso del consumo son los que más se asocian. La baja ingesta de fibra en la dieta. em, y por ejemplo, bueno, obviamente esto es lo más importante, no voy a hablar de lo que hay en nivel de evidencia B, pero sí las grasas trans y las grasas saturadas y la baja ingesta de fibra son los mayores intervinientes en el aumento de la LDL a nivel sistémico. Con respecto a los triglicéridos, se sabe que la hipertrigliceridemia no es un factor de riesgo cardiovascular tan importante como el aumento de la LDL, pero la hipertrigliceridemia sola sigue siendo factor de riesgo cardiovascular. La intervención más importante para el aumento de los triglicéridos en sangre principalmente es el aumento del consumo de alcohol. Las personas alcohólicas tienen niveles de triglicéridos muy elevados, las personas con poca actividad física y principalmente el consumo de hidratos de carbono total, las personas que consumen muchas harinas tienen hipertrigliceridemia y en el contexto de una insulino resistencia. Entonces,
con respecto a los factores ambientales asociados a la hipertrigliceriemia, podemos decir que es el alcohol, la falta de actividad física y el exceso de ingesta de hidratos de carbono. ¿Qué hace que una persona tenga niveles bajos de HDL? Más que nada la poca actividad física. La mejor intervención para aumentar la HDL es la realización de actividad física, es la que más peso tiene con nivel de evidencia A, la realización de actividad física, pero obviamente el exceso de grasas trans en la dieta o el exceso de grasa corporal también ayuda a tener niveles bajos de HDL, que es lo que uno no busca. Con respecto a la diabetes mellitus, la fisiopatología y cómo colabora la hiperglicemia crónica en la formación de la placa de ateroma es por la producción de los agentes de glicosilación avanzada. Los productos de glicosilación avanzada son proteínas que se han combinado, han hecho una reacción no enzimática con la glucosa. Es una reacción que se da entre un aminoácido, un grupo amino libre de una proteína, con el grupo carbonilo del azúcar o un azúcar reductor. Y esto genera proteínas que han sido modificadas químicamente, muy estables, muy difíciles de eliminar, que se acumulan en muchos tejidos y producen esto que se llaman los productos de glicosilación avanzada, que los vamos a llamar de ahora en más como AGE. Como vemos acá, hay diferentes reacciones químicas que pueden darse para generar, para terminar en un AGE, que no compete a esta clase, pero les muestro un poco las vías para el que le interese. ¿Cuáles son las consecuencias de los agentes de la glicosilación avanzada? A nivel extracelular, estas proteínas, entre comillas, modificadas, generan interacciones anormales entre la matriz matriz y matriz célula, con entrecruzamientos con el colágeno. También atrapan lipoproteínas como la LDL o otras proteínas de la sangre como la albúmina y aumentan la resistencia a la digestión proteolítica. Son proteínas muy difíciles de destruir. Entonces se acumulan y generan estas alteraciones en el colágeno, haciendo que la matriz sea más dura, se endurezca, pierda elasticidad y contribuyendo a la arteriosclerosis, al endurecimiento de los vasos sanguíneos. Pero a nivel intracelular hay receptores para estos agentes que tienen las células, que ahora se los voy a mostrar, que generan una cascada enzimática que va a promover a nivel genético la producción de factores procoagulantes, aumento de la permeabilidad vascular, activación endotelial y citoquinas proinflamatorias. Esto es la imagen que les quería mostrar. Tenemos una célula endotelial en la cual podemos ver que tenemos receptores que se llaman RAGE o en inglés RAGE, que se combinan con los agentes de glicosilación avanzada, activando una cadena enzimática de las quinasas MAP que va a activar factores de transcripción, al que siempre se le echa la culpa, pobres, al NF-kappa beta, que va a estimular la transcripción de genes produciendo endotelina como un potente vasoconstrictor, selectina como una molécula de adhesión para la migración de los leucocitos hacia la íntima, BCAM, que también es una molécula de adhesión, factor tisular, que es una molécula que activa la cascada de coagulación de la vía extrínseca, factor de crecimiento endotelial vascular, que va a aumentar la producción de nuevos vasos sanguíneos a nivel microvascular, interleuquina alfa, interleuquina 6, TNF alfa, que va a promover la inflamación local. Entonces son moléculas proinflamatorias, proadherentes de los leucocitos y vasoconstrictoras. Y a nivel extracelular, como habíamos dicho antes, los agentes de glicosilación avanzada generan entrecruzamiento entre las fibras de elastina y las fibras de colágeno, aumentando la rigidez de la matriz extracelular. Pero ahí no se detiene. Los agentes de glicosilación avanzada también actúan sobre los macrófagos, estimulando la expresión de receptores de Scavenger para captar más todavía LDL oxidadas y por lo tanto terminar siendo mayor, generando mayor formación de células espumosas. Y los agentes de glicosilación avanzada están relacionados entonces con no solamente la enfermedad cardiovascular, sino que se ha visto también que disminuyen la función muscular, tienen un rol importante en el Alzheimer,
Obviamente también un rol importante la nefropatía diabética y la nefropatía, no, sí, diabética, tienen un rol en el envejecimiento precoz, que lo vamos a ver más adelante, y también en la formación de cataratas. Conocemos todas las complicaciones de la diabetes como una enfermedad micro y macroangiopática a nivel cerebral, ocular, a nivel de los miembros inferiores, a nivel distal, conocido como el prediabético, la gangrena, las complicaciones renales, cardiovasculares en general y la neuropatía diabética. Obviamente es una enfermedad, si no es controlada, muy, muy grave para todo nuestro organismo. La obesidad per se no es un factor de riesgo cardiovascular, pero sí la obesidad central, porque es una manifestación de la insulinoresistencia. Por eso acá puse esta imagen que no me gusta mucho, que es un centímetro midiendo un abdomen, pero sí recordemos que la obesidad central es un factor de riesgo por la expresión de la insulinoresistencia y la hipertensión. Está asociado en el contexto del síndrome metabólico a la diabetes tipo 2, a las enfermedades cardiovasculares, al hígado graso no alcohólico, a enfermedades renales y a la formación de cálculos biliares. Pero también hay un montón de otras enfermedades asociadas a la obesidad con efectos directos, como por ejemplo el asma, la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de hipoventilación central, la osteoartritis, gota, lumbalgias y cáncer y un montón de otras cuestiones más. Se sabe que hay una comunicación patológica entre el tejido adiposo y las células beta pancreáticas y hoy se sabe también que el tejido adiposo tiene una función endocrina muy importante a través de adiposinas como la leptina o la adiponectina, los ácidos grasos y moléculas proinflamatorias como ciertas interleuquinas que van a aumentar la insulinoresistencia y obviamente esto también a su vez como la diabetes tipo 2 como la hipercolesterolemia, son enfermedades que tienen un factor genético y un factor epigenético y ambiental que van a jugar un rol muy importante. La edad, ¿cómo afecta a la edad? Y esto es obviamente irreversible a la formación de las placas de ateromas. Sabemos que hay un avance de la población argentina. Tenemos acá una pirámide poblacional de 61 comparada con el 2021. En cuanto a la edad, vemos que cada vez la población añosa es más grande y por lo tanto vamos a tener cada vez más factores de riesgo cardiovasculares y más muertes por enfermedades cardiovasculares. Y sabemos también a nivel directo, mecánico, que con la edad se reduce la distensión de las arterias, esto aumenta la presión sistólica, hay una ligera reducción de la diastólica, aumenta la poscarga y hay lo que se llama un engrosamiento ventricular izquierdo que es inevitable a lo largo de los años. Pero también la edad contribuye al envejecimiento celular a través de muchos factores que ya están estudiados y se siguen descubriendo nuevos como por ejemplo el daño del ADN, principalmente el ADN nuclear y mitocondrial, por mutaciones que se dan gracias a los radicales libres, la senectud celular, porque se sabe que en cada replicación que tiene una célula hay un acortamiento telomérico, hay una disminución de la producción de proteínas normales por una homeostasis defectuosa de las proteínas y esto genera proteínas dañadas, mal plegadas, que contribuyen a un montón de enfermedades. Y esto todo contribuye al envejecimiento celular. Pero algo que también que se descubrió hace no mucho tiempo es que hay un rol importante de los productos de glicosilación avanzada en personas no diabéticas en el envejecimiento celular. Es decir, las hiperglicemias aisladas en personas no diabéticas también tienen un aumento en el envejecimiento celular. Entonces, de nuevo nos preguntamos, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Viene primero la lesión endotelial o la acumulación de LDL? ¿Cómo están unidos todos estos factores? Y para responder esta pregunta directa, les quería comentar algo interesante, que la gallina que nosotros conocemos, la gallina doméstica, evolucionó de un gallo que se llama el gallo banquiva, que está presente en el sudeste asiático y que si nos vamos evolutivamente hasta el primer ave descubierta, yo tuve la suerte de ver este fósil que está en el Museo de Berlín de Ciencias Naturales, es el Archaeopteryx, y por lo tanto, si nos vamos cada vez más para atrás a nivel evolutivo, vamos a ver que el Archaeopteryx también viene de otros reptiles que fueron evolucionando
hasta ser el primer ave que se puede documentar, que es el Archaeopteryx. Entonces, la respuesta es que vino primero el huevo o la gallina. Darwin ya nos dio esa respuesta. Primero vino el huevo, que lo puso probablemente el gallo Manquiva, hasta que salió la primera gallina que consideramos gallina doméstica. Entonces, la respuesta de estos, si fuera tan simple como lo anterior, yo les podría decir que lo primero que se tiene que dar es la activación endotelial o el daño endotelial por la formación de radicales libres. Pero obviamente, si manejamos niveles de LDL adecuados y prevenimos la oxidación de esas LDL y prevenimos las inflamaciones crónicas y sistémicas, vamos a también poder prevenir la formación de las placas de ateroma. Creo que hoy en día la terapéutica va dirigida principalmente a la disminución de las LDL, la ayuda a los efectos pleiotrópicos sobre el endotelio y evitar cualquier conducta que aumente la formación de radicales libres, como por ejemplo el tabaquismo. La realización de actividad física es importantísima y obviamente también mantener niveles de glicemia adecuados porque sabemos ya lo dañino que pueden ser los agentes de glicosilación avanzada para tanto el medio extracelular como para el medio intracelular. Así que bueno, espero que con esto hayan comprendido un poco mejor la fisiopatología de la formación de las placas de ateromas y puedan más adelante poder seguir con el avance del estudio de cómo se trata, cómo se diagnostica y demás. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo